Saludos amados, que la paz de Dios esté con cada uno de nosotros en cualquier lugar que nos encontremos. Hacía unos días que no compartía un video con ustedes, pero estamos aquí. Hoy vamos a hablar de la ignorancia. Hay personas que creen que la ignorancia será una excusa en el día del juicio, que para Dios ellos alegarán ignorancia para el día que estemos frente al Señor, porque muchos creen que no están seguros o creen que no va a ser así como se predica en la palabra del Señor, de que cuando estén allá, si es que están allá, dicen ellos pueden alegar ignorancia. Y vamos a ver a través de la palabra que la ignorancia nos puede acarrear a nosotros consecuencias funestas, que nos puede acarrear desgracias y que no es una excusa delante del Señor. Vamos a leer varias porciones y vamos a iniciar con Hechos, el libro de Hechos en el Nuevo Testamento, en el capítulo 17, versículo 30 y 31. Dice la palabra: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Amados, el Señor nuestro Dios ya ha pasado por alto el tiempo de la ignorancia. Después que Cristo murió en la cruz del Calvario, Él envió a sus discípulos, a los apóstoles: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y esta palabra se predicará, se llevará por todo el mundo. Entonces, amados, ya nadie puede alegar ignorancia delante de nuestro Dios de la forma en que puede entrar al reino de los cielos. Ya esos tiempos pasaron. Y el hecho de que usted esté viendo, por ejemplo, este video, es una muestra de que no puede alegar ignorancia. Y vamos a ver en la Biblia también que el rey David, en un momento determinado, por su ignorancia, le llegó un mal a su gente. Vamos a leer en Primera de Crónicas, en el primer libro de Crónicas, en el capítulo 13 del versículo 7 en adelante. Ahí dice la palabra: y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo, y Usa y Ahío guiaban el carro. Y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamborines, címbalos y trompetas. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió, porque había extendido su mano al arca, y murió allí delante de Dios. Amados, aquí un hecho que ocurrió por la ignorancia de cómo se cargaba o cómo se debía cargar el arca del pacto. En otros videos anteriores yo he hablado de lo que era el arca. El arca representaba el poder de Dios, que Dios estaba con el pueblo de Israel. Ahí estaba la presencia de Dios mostrada en el arca. Y el arca no era más que una caja de madera que fue diseñada por el mismo Dios, y le dijo a su pueblo cómo la debían confeccionar. Y esta arca tenía dentro, en su interior, poseía la vara de Aarón que reverdeció, dice la palabra, un poco de maná
que Dios enviaba en el desierto. Ustedes saben, o no sé si saben, que se podría, es decir, se dañaba si se guardaba. Y una muestra de que Dios estaba ahí era que ese poco de maná que se guardó en el arca, que se introdujo en el arca, no se dañaba. Era una señal de que Dios estaba ahí. Y también estaban las tablas de los mandamientos. Entonces, esa arca había un procedimiento y habían personas específicas para cargarla, que era parte de los levitas. Los levitas debían ser quienes cargaban o cargaran esa arca. Y tenía un procedimiento que eran unos palos que cruzaban por unas argollas para ni siquiera tocar el arca. Y David quiso transportar el arca al templo que él construyó, que a la casa, cuando él quería llevar el arca a su casa, al pueblo de Israel. Y estaba fuera del pueblo. Entonces, nosotros ahí vimos o leímos que David hizo un carro nuevo para transportar el arca. Pero esa no es la forma, amados, cómo se debía cargar. Y por ende la llevaban en un carro nuevo, en un carruaje guiado por animales, es decir, alado por animales. Y en un momento determinado el arca, el carruaje tropezó, es decir, se iba a virar. Y usa un personaje que menciona la palabra del Señor en esta porción, quiso sostener el arca para que no se cayera y murió inmediatamente. Nosotros entonces comprendemos que la ignorancia no te deja evadir el castigo o las consecuencias de algunos actos. Por eso, amados, debemos tener mucho cuidado con el Señor. En el Señor las cosas no son tan simples, tan sencillas como nosotros la queremos ver y creer. ¿Recuerdan en el huerto del Edén cuando al hombre solamente se le dijo, mira, de ese árbol no comas? Solamente tenían que obedecer esa sencilla razón. No importa si era de mango, de manzana, de pera, de lo que fuere la fruta, solamente se le pidió que obedeciera acatando la orden de no comas de este árbol. Pero ustedes saben que el árbol, el hombre comió, Adán comió de la fruta y desobedeció y las consecuencias fueron funestas. Amados, vamos a continuar. En Juan, en el capítulo 15, el Evangelio según San Juan, en el capítulo 15, versículo 16, nos dice la palabra del Señor. No me elegisteis, no me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes y les he puesto para que vayan y lleven fruto y sus frutos permanezca, para que todo lo que pidieren al Padre en mi nombre, Él se los dé. Aquí le quiero comentar de esta porción porque la ignorancia de las personas nos llevan a errar, nos llevan a cometer ciertas imprudencias, ciertas acciones que no debemos. Aquí en esta porción leemos que todo lo que pidan en mi nombre, el Padre se lo dé. Y usted se topa con personas que oran al Señor y oran, Señor Jesús, le pido en este día, en esta hora, que usted nos conceda tal o cual cosa, en el nombre de Jesús, amén. Es decir, oran a Jesús en el nombre del mismo Jesús, donde aquí registra la palabra y en muchas otras porciones dice la Biblia, la verdad, que nosotros debemos invocar una oración al Padre en el nombre del Hijo. Entonces, la ignorancia de esas personas no toman en cuenta que la palabra dice, todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se los dará. Hay una forma, amados, hay un mecanismo, hay un método donde nosotros debemos guiarnos. Y la oración siempre debe dirigirse al Padre
en el nombre de Jesús para que el Señor, nuestro Dios, nos dé la petición, nos cumpla la petición si está en su voluntad. Y esto es parte de la ignorancia del pueblo de Dios, de personas que quieren seguir al Señor y desconocen las cosas como realmente deben ser. Y por eso estamos haciendo este video, amados, para que la ignorancia sea menor en cada uno de nosotros cada día más. Vamos a continuar. Dice la palabra que la fe viene por el oír y muchas personas ignoran esto. Vamos a leerlo en Romanos capítulo 10, versículo 17. Dice la palabra, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si Dios nos mira con misericordia, nos ve con misericordia, Él nos va a dar la forma en que nosotros conozcamos la palabra de Él. Estos videos es una forma, un mecanismo que el Señor utiliza para que escuchen su palabra, su voluntad, y escuchando la palabra a usted le dé o le produzca esto fe. Porque ahí dice la palabra que la fe viene por el oír. Y el que usted escuche es por la palabra del Señor. Debemos estar claros en esto, amados. Dice segunda de Pedro, vamos a leer segunda de Pedro, segunda carta de Pedro. En el capítulo 2, del 1 al 2, dice la palabra. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre ustedes falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado. Nosotros no podemos ignorar, como cristianos, como cristianas, que en los diferentes grupos religiosos habrán personas que se van a introducir con herejías. Una herejía es una falsa enseñanza, una doctrina que el Señor no estableció, que nosotros no debemos acatar, y es básicamente una mentira. Y el Señor está muy atento a su palabra, al cumplimiento de su voluntad, porque el Señor nos los advierte y se lo advirtió a los primeros cristianos también a través de esta palabra. Y nosotros debemos tener mucho cuidado con no ser esa piedra de tropiezo, de ser quien introduzca herejías. Y segundo, que no debemos oír ni acatar cualquier cosa que se nos diga en cualquier grupo religioso de esos que andan por ahí. Nosotros debemos escudriñar las escrituras para que no nos engañen con falsas palabras, con doctrinas de demonios y con lisonjas y vanas filosofías, como dice la palabra. Debemos estar atentos y atentas para no caer en esos lazos de esos hombres perversos que el Señor aquí nos advierte de ellos. Vamos a seguir leyendo, amados, en Romanos, en la carta a los Romanos, en el capítulo 1, versículo 28, nos dice la palabra. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Ignoramos que el Señor es todopoderoso y que si usted no toma en cuenta a Dios para realizar sus acciones, para vivir esta vida, el Señor lo puede entregar. La desgracia, la ignorancia nos puede traer desgracia. Ese es el tema, amados. Nos puede traer consecuencias funestas. Y aquí leemos que como algunos hombres no aprobaron tener en cuenta a Dios, es decir, no reconocen que Dios es quien nos puede ayudar en todo, nosotros podemos llegar en un momento determinado que el Señor nos entregue a una
mente reprobada, una mente que no nos dicta ni siquiera las cosas bien, ¿no? No nos puede llamar esa conciencia, no nos puede llamar la atención. Usted, si se da cuenta, cuando vamos a hacer una acción que sabemos que es o que puede ser incongruente con el Señor, es decir, que el Señor no la aprueba, hay algo que nos dice, no lo hagas. Y cuando el Señor nos dice aquí, lo entrega a una mente reprobada, es que esa conciencia ni siquiera le dice no lo hagas. Ni siquiera le dice, mire, eso está mal. Porque el Señor, si tú no lo tomas en cuenta, entonces Él se desatiende de ti totalmente y te deja a lo que tú decidas. Pero allá en los cielos vamos a estar delante de Él y no podrás alegar ignorancia. Bien, amados, y para finalizar, nosotros debemos tener la certeza y la seguridad que Dios es omnipresente. Dios puede estar en todo lugar, en todo tiempo, en cualquier momento. Y es omnisciente, Él todo lo sabe. Y nosotros somos limitados y nuestro Dios no. No alegues ignorancia, no te dejes arrastrar por la ignorancia. Procura conocer a Dios, procura conocer de su palabra, para que en los tiempos donde ya no habrá más tiempo, valga la redundancia, de vivir aquí en la tierra, y estemos en la presencia del Señor, usted puede decir, he cumplido, por lo tanto, me toca la corona de justicia. Que el Señor nos ayude, amados, y que el Señor te bendiga, y nos vemos en el próximo video, si Dios así lo permite. Bendiciones.